ADN. Ya, avanzamos en este ADN hoy con uno de los temas políticos de las últimas horas y que va a marcar las que siguen, ¿no? Porque este debate está lejos de terminar, por lo pronto, porque recién comienza o recomienza el trámite de esto en el Congreso. Hablamos del gobierno que ingresó oficialmente el veto presidencial al proyecto de ley de las elecciones en 2 días. El mundo político sigue dividido entre el voto obligatorio y la baja del monto de la multa, porque claro, el veto repone la multa, pero la dejó en 33.000 pesos, una multa única, digamos. Expertos dicen que le resta presión a la obligatoriedad, lo mismo plantea la oposición. Tamara Aranda nos va a contar todo el detalle. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con suma urgencia entró al Senado y se presentó finalmente este veto presidencial al proyecto de ley que propone realizar las elecciones municipales y regionales de octubre en 2 días. En esta misma línea se confirmó que son 7 numerales los que conforman este veto, uno sustitutivo que reemplaza el texto original, 3 supresivos que se eliminan y 3 aditivos que se agregan. Y hay que enfatizar en que solo serán de carácter transitorio para estas elecciones. ¿Qué es lo que dice el gobierno entonces? Entre otras cosas, busca restablecer las multas a todos quienes no vayan a votar, tanto en el caso de los ciudadanos como en extranjeros habilitados para sufragar, con sanciones únicas de 0,5 UTM, que son aproximadamente unos 33.000 pesos. Más detalles los entregó el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Se incorpora en un numeral único la consagración de la elección en 2 días, la sanción a quienes no cumplan con la obligación de votar, el procedimiento para aplicar la sanción y la rebaja del aporte a las campañas. En un solo numeral se incorporan todos estos aspectos que son del corazón de la propuesta formulada por el presidente de la República. Porque contrariamente a lo que se ha dicho en los últimos días, el voto obligatorio está solo consagrado a nivel constitucional, pero en la normativa vigente no hay sanción alguna. Bueno, ahí resumía el ministro Elizalde, Tamara, los contenidos así enumerados uno por uno del veto presidencial famoso para que la ley salga adelante, más o menos como se esperaba. Más o menos porque en la discusión de la multa hay hartos pareceres, vamos a estar analizándolos en un minuto más. Pero antes sigamos desmenuzando lo que contiene el veto, porque ya lo decía ayer el ministro también, elección en 2 días queda consagrada. Y el tema del carácter del domingo, no del sábado ni de ambos días, sino solo del domingo 27 de octubre como feriado irrenunciable. Claro, se confirma entonces que estas elecciones van a ser en 2 días, sábado 26 y domingo 27 de octubre, y este veto presidencial contemplaría solo el domingo 27 como feriado irrenunciable, lo que suele suceder en elecciones, ya lo hemos visto antes incluso. Esto en el Congreso al parecer no habría generado una buena reacción, sobre todo en la oposición, esto porque apuntan a que nuevamente las pymes y el comercio se vería afectado con un día menos de trabajo. Hay opiniones divididas en Valparaíso, esto señala Miguel Ángel Calisto, diputado demócrata y también presidente de la Comisión de Constitución, y su par de la instancia de Renovación Nacional, Andrés Longton. Las elecciones que vienen nos garantiza el fortalecimiento de la democracia. Nosotros estamos convencidos de que si todas las personas que tienen derecho a sufragar participan, independientemente de la posición que elijan, evidentemente permite que el proceso sea mucho más representativo. Digo desde ahora ya que no estoy dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo con este gobierno, porque si es capaz de vulnerar de esa manera la Constitución y no es capaz de respetar la palabra empeñada, es capaz de vulnerar cualquier cosa, y por lo tanto nosotros de la Comisión de Seguridad, y lo vamos a conversar con la bancada, cerramos cualquier tipo de diálogo con este gobierno. No, y de hecho ya lo vamos a estar revisando más adelante también. Ayer hubo una reunión de comité político extraordinario, de hecho fue nocturno, en el Palacio de la Moneda del gobierno con los presidentes de los partidos del oficialismo, y ahí varios de ellos no disimularon su molestia y no disimularon sus críticas al actuar particularmente del ministro Elizalde en este proyecto, que además ha estirado los plazos, uno podría decir, hasta el extremo en relación a la cercanía de las elecciones, porque la inscripción de los candidatos, entre otras cosas, termina el próximo lunes. El servicio electoral mira esto con muchísima atención, Tamara. Sí, pues este lunes termina el plazo oficial para que los partidos inscriban sus candidaturas para los comicios municipales y regionales. Sin embargo, recién fue presentado ayer, Paula, Mauricio, este veto presidencial, y recién va a iniciar ahora un trabajo legislativo. De hecho, este veto que
ya lo decíamos, tiene 7 numerales, tiene que ser analizado y votado en ambas cámaras antes de ser despachado a ley y posteriormente promulgado. Considerando estos antecedentes, efectivamente el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, hizo un emplazamiento tanto al Congreso como al Ejecutivo para apresurar esta tramitación. Es problemático el atraso de este proyecto de ley. Este proyecto no solo, aparte de los 2 días y aparte de las sanciones al voto, trae otras cosas. Una era facilidades para la declaración de candidaturas del próximo lunes que ya no se va a poder implementar, que era una facilidad para los partidos y para los candidatos. Y hay otras, como los vocales de mesa, para que no se repitan tantas veces, y hay otra serie de medidas menores, digamos, que obviamente el atraso del proyecto nos afecta seriamente, y el no tener claro cómo se va a hacer la elección, y ya vamos a estar el lunes con los candidatos declarados 90 días. Bueno, en el documento oficial se puede observar entonces que se pretende excluir de estas sanciones a quienes el día de la elección se encontrarán enfermos, quienes estén ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación. Paula Mauricio. Bien, Tamara Aranda, muchas gracias. Gracias, Tamara. Efectivamente, entra esto en esta discusión final al borde de los plazos. Tú lo recordabas, Paula, este lunes se tiene que terminar de inscribir los candidatos a las elecciones municipales y regionales. Y el punto es que, a propósito de lo de la multa, que tal vez es lo más debatido, efectivamente se reduce la multa al piso en el que estaba. Exacto. Porque originalmente la multa también fluctuaba entre 0,5 UTM y un monto que era de 2 UTM, ¿no? Eran más, pues 3 UTM, eran 200.000 pesos. 200.000 pesos, eso te iba a decir. Claro, la UTM son cerca de 60.000 pesos y un poquito más. Yo ahí con la UTM no le pego, pero sí eran cerca de 200.000. Media UTM son los 33.000 pesos en que queda la multa. Ese era el piso del rango que había antes, porque había un rango, y eso ya quedaba en manos de los jueces de policía local, resolverlo en definitiva para los sancionados. Ahora hay una multa única, que es lo que resaltaba el ministro Elizalde. Única porque es para esta elección. Para esta elección, pero única en el sentido de que no es un rango, que es solo la de 0,5 UF, ya no llega a 200.000. Y ese es el punto que cuestiona la oposición y también gente en el oficialismo, porque se vislumbra aquí una clara intención del Ejecutivo de desincentivar el voto por lo bajo del monto de la multa. Al menos eso es lo que acusa la oposición, digamos. A eso voy, eso es lo que reclama la oposición y algunos incluso en el oficialismo o analistas más o menos transversalmente, porque queda clarito que la multa es mucho menos que lo que había. O sea, después de los 2 procesos electorales que aquí hemos recordado tantas veces con motivo de los procesos constitucionales que tuvimos, nadie hizo cuestión de la multa y la multa era la mayor, con todo el rango. Claro, se debilita la obligatoriedad en el fondo, que es lo que plantean quienes están en contra de la fórmula que encontró el gobierno. Ahora, sale barato no ir a votar. Exactamente. Ahora, aquí el gobierno tenía que ceder para ambas partes, ¿no? Y en algún punto cedió. Una de las principales concesiones del veto a la derecha era reponer la multa a todos los electores, chilenos o extranjeros, claro, que era el piso de lo que estaba pidiendo hoy día la oposición. Y en cambio, como gesto al oficialismo, la multa se baja, porque hay quienes en el oficialismo, como el diputado Vinter, están incluso en contra de la obligatoriedad. Se baja a 33.000 pesos y se repone además el feriado irrenunciable del domingo. Esa es la fórmula que encuentra el gobierno para enfrentar esto. ¿Qué margen le queda a los parlamentarios que quedaron igual disconformes con la fórmula? Yo no sé qué margen les queda. No mucho, porque los vetos se aprueban o se rechazan. Claro, además, no se discuten, no se presentan indicaciones. El veto entra y es un sí o un no, un todo o un nada. Claro, pero además, si es un nada, queda la ley con elección en 2 días y sin multa, porque así salió del Senado. Sí, además lo que explicaba Elizalde, que parece técnico y parece baladí, no lo es tanto, porque también ahí el gobierno se jugó en la fórmula procedimental, porque son 7 numerales, pero los cambios fundamentales del veto están contenidos en uno solo. Lo que hace todavía más el todo nada. Queda más amarrado todavía, exactamente. Yo la duda que me hago, que ayer no escuché mucho, es si esto pudiera tener alguna traba o traspié posterior o al menos alguna incerteza en el Tribunal Constitucional. O sea, que era el otro equilibrio que el gobierno tenía que permanentemente cuidar. Este es un proyecto que cambia varias leyes orgánicas constitucionales, lo hemos dicho harto, por lo tanto tiene que pasar por esa revisión obligatoriamente y ahí también podría tener algún traspié. Uno entiende que eso también se cuidó para llegar a este veto, pero yo planteo el margen que le queda a los parlamentarios en la misma lógica de lo que te decía, Mauricio. El gobierno le concede a la oposición reponer la multa para chilenos y extranjeros. Claro.
Ya, entonces con eso... Pero es que tú podrías decir, bueno, se repone la multa y queda en Luca 500, en 1500, y eso es un chiste. Claro, ¿no? pero en el fondo la pelota, por decirlo en términos futbolísticos, queda ahora del otro lado. Claro. Quedan los parlamentarios. Entonces, si la derecha rechaza esto, va a rechazar que la multa quede para todos por igual, aun cuando la multa sea baja. Es lo que decía antes, si se rechaza, queda la ley sin multa. Claro, entonces la derecha está dispuesta a eso, puede hacer eso ya. Claro, ahí, por eso está súper amarrada. Y claro. por el contrario, el oficialismo, la multa se baja y se repone el feriado irrenunciable del domingo. ¿Está en condiciones de rechazarlo porque en el fondo la multa va a ser para todos? No, porque ahí incluso ya muchos que cuestionaban el tema de la multa y que con calculadora en mano también hacían su apuesta, vieron que la multa bajó y estaban todos bien felices ayer con la multa. Claro, el oficialismo no quería que fuera para todos, sí. Quería que quedaran excluidos de ahí los extranjeros, pero como bajó el monto, están más aliviados porque ven también, claro, si aquí digamos las cosas como son, se ve que pudiera haber menos votación. Exacto. Ahora el punto que también uno tendría que hacer es que ¿cómo se aplica la multa? Cualquiera sea su monto. Porque muchas veces, tanto peor que el monto de la multa, o al menos para los que tienen más recursos, es la lata, ¿no es cierto? No, claro. Es la citación al juzgado de policía local, es tener que comparecer a un juzgado, tener que alegar ante un juez y tratar de eximirse de la multa. O pagarla de 33.000 pesos sin tanto dolor si es que el bolsillo da. No es la condición de todos los chilenos. Lógico. Pero si es que da, es un costo hundido para muchos electores. El punto está en si es un costo hundido pegarse la lata de ser citado al juzgado y tener que hacer ese trámite. ¿Es más o menos lata que ir a votar y hacer fila larga el sábado o el domingo? No, claro, y eso va a entrar en la balanza al final más que el monto mismo. Por cierto que sí. Ahora aquí hay otro tema que tiene que ver con el voto obligatorio de alguna manera de los extranjeros, más allá de que la multa sea baja a consideración de la oposición y de muchísimos analistas. Porque el gobierno de alguna manera y el oficialismo también plantean que aquí hay que seguir revisando el tema de los extranjeros. Porque, sí, para futuro. Claro. Porque, no para esta. Exacto, para futuro, porque en el fondo que aquí se instale ese debate, ¿no? Porque Chile, decía la ministra del Interior, Carolina Toá, aquí en la prueba de ADN, Chile tiene una de las legislaciones más amplias en este sentido y lo hemos conversado. Más convocante con los extranjeros para participar en la democracia. Chile chilena. Es uno de los pocos países, no sé si hablar de pocos, pero de los algunos países, por decirlo de alguna manera, en donde los extranjeros participan en todas las definiciones, incluso en las de presidente de la República. Yo lo que he buscado, porque me he puesto a mirar hartos países y sistemas democráticos electorales y padrones electorales, Chile es único casi en el mundo. No he encontrado otro país donde exista derecho a voto pleno de los extranjeros avecindados, siempre con el requisito mínimo de algunos años de permanencia y algún arraigo. Aquí efectivamente es así. La Constitución establece que aquellos que estén instalados en Chile con residencia por más de 5 años y por supuesto con toda su documentación vigente y regular, y por más de 5 años. Pero en otros países donde los extranjeros tienen derecho a votar, solo votan, como en Argentina, en elecciones locales, en elecciones municipales, muy locales, no en las nacionales. En otros países como Estados Unidos, España y varios otros europeos, los extranjeros o no tienen derecho a votar o también solo votan en elecciones locales. En Estados Unidos se reivindica que solo con la ciudadanía se puede votar. Incluso, fíjate, en Estados Unidos tú puedes tener la Green Card, la famosa tarjeta verde que te da la residencia y no tienes derecho a voto, en ninguna cosa en general. No sé si hay algún estado, me parece que hay alguno que puede tener una excepción, pero la norma es que no tienen derecho a voto. O sea, es una discusión que a mí me parece legítima, absolutamente necesaria, que hay que dar. El punto y el problema, uno podría decir a estas alturas, es que hay que darla sin la calculadora en la mano. Claro, porque ¿no? aquí claramente tuvimos un debate en estos años. Y ya están todos con las calculadoras en la mano. Claro, digamos, y aquí hubo una presión tremenda para volver al voto obligatorio con tutti, porque se apostaba a otra cosa. Se apostaba a que el pueblo en masa iba a votar por cierta opción y no fue así, votó por la opción contraria. Sobre todo y la opción contraria más dura. Sí, claro, sobre todo cuando la población extranjera está volviéndose gravitante, ¿no? O sea, yo creo que hay que preguntarse y hay que intentar responder si los extranjeros tienen que elegir autoridades en todos los niveles, incluso el presidente de la República, y tener esa legislación tan amplia en este sentido. Oye, qué coincidencia, hay elecciones el domingo en Venezuela y en una de esas gana la oposición. Yo no sé, sería un vuelco histórico para América Latina lo que puede ocurrir este domingo. Nosotros ya lo estamos mirando, vamos a estar entrando en ese tema en estos días con intensidad, porque esto que se viene puede ser súper gravitante. O sea, si tenemos, ¿cuántos son los venezolanos en Chile al final? Son 8 millones los que han salido de Venezuela. Y aquí tenemos 700, 800 mil venezolanos por lo menos, o más.
y resulta que son un factor gravitante, como dices tú, en las elecciones. ¿Qué pasa si hay un vuelco completo político histórico en Venezuela y en los próximos años vemos el retorno? Sí, pues. ¿Qué urgencia va a tener esta misma discusión que estamos hablando para los próximos procesos electorales? Absolutamente. Es interesante, ¿eh? Súper.